¿Qué tal? En este video vamos a programar para hacer búsquedas por el campo fecha y hora. Continuando con el ejemplo anterior, en esta ocasión vamos a hacer una búsqueda por fecha y hora. Si ustedes optaron por poner por separado la hora en un campo de tipo texto, por ejemplo, como lo tengo yo aquí, y también tienen su fecha definida como tipo fecha, bueno, vamos a hacer la búsqueda entre estas dos. Primero voy a crear la consulta en el dataset. Es una consulta muy similar a la que hicimos en el video anterior. Voy a usar aquí la función dateValue para separar únicamente la parte de la fecha de ese campo, omitiendo entonces la hora, comparada con un parámetro que le enviaremos desde una caja de texto. Y también vamos a preguntar por este campo que es la hora, también por un parámetro que le enviaremos. Vamos a dar siguiente y le pondré fill by fh, fecha hora, siguiente y finalizar. ¿Qué voy a programar primero? Ya ingresé yo dos cajas de texto donde vamos a escribir la fecha y la hora a buscar, y lo haremos por medio del evento de este botón. Ustedes lo podrán asignar al evento que más les convenga. Entonces haremos un procedimiento que revise si efectivamente se escribieron fechas y hora válidos. Le pondré valdata y voy a usar esta función para saber si el contenido de la caja de texto coincide con una fecha válida. Si la respuesta es positiva, es decir, si no fue una fecha válida, entonces lo único que haré en este momento será poner en blanco esa caja de texto para que no se pueda ejecutar la búsqueda. Ustedes, si gustan, pueden poner un mensaje al usuario diciendo que la fecha escrita no es válida. Yo lo dejaré así, sencillo. Voy a copiar esta parte para también validar que la hora escrita también es válida, y la función me servirá para ambas. Ahora sí voy a programar el botón para hacer la búsqueda. Hago doble clic y lo primero que voy a preguntar es si las cajas de texto están vacías. Si sí fueron escritos dos datos válidos, me voy a traer la línea de la consulta original creada en su evento load al momento de hacer la conexión, y la pondré aquí y la modificaré también la pondré acá para, en caso de que los campos estén vacíos, bueno, siga el filtrado normal. Y si sí tuviera un dato, bueno, usaré entonces la instrucción SQL que acabo de crear. Y le mandaré los dos parámetros a buscar, que será la fecha y la hora.
esta función de validación que acabo de hacer la mandaré llamar antes de preguntar si están vacíos. Entonces valData será llamada aquí al momento de pulsar el botón buscar. Vamos a hacer una prueba. Voy a buscar, por ejemplo, este registro que es en esta fecha, que sería día 1, mes 6 del año 2020. Y la hora sería las 14:17. Yo lo he puesto en este formato para facilitar el ejemplo. Ustedes pudieron haber agregado segundos o haber puesto formato de 12 horas. Entonces yo buscaré el 14:17. Cualquier fecha que escriban fuera del rango, por ejemplo, 31 de febrero o 40 de octubre, bueno, la caja se quedará en blanco y la búsqueda no se hará. Lo mismo pasará cuando se ingrese una hora que no sea correcta. Vamos a dar buscar. Ahí vemos que ya nos lo está separando. Voy a escribir un dato que no exista en la tabla, por ejemplo, tal vez este. Vamos a darle buscar. Ahí no lo ha encontrado, lo que quiere decir que mi data grid se quedará en blanco y también mis cajas de texto. Eso me servirá para revisar que efectivamente no se encontró esa fecha. Entonces, ¿ustedes qué podrían poner allí? Bueno, después de la búsqueda, podrían preguntar si el data grid, si es que están usando un data grid, si el conteo de renglones es igual a 0, bueno, querrá decir que no existe, ¿verdad? O pueden mandar procedimiento que les convenga al momento de que no se haya encontrado ese registro. También podemos preguntar por cualquier caja de texto que tengamos aquí, por ejemplo esta, que sería folio text box. En lugar de preguntar por el contenido del data grid, podemos preguntar si la caja de texto también es igual a vacío. Cualquiera de las dos formas que pongan aquí, bueno, sabrán si esa fecha existe o no existe. Esa fecha y esa hora. Ahora vamos a usar el segundo método. El segundo método tiene que ver, voy a correrlo, en usar la fecha y la hora de aquí mismo. Si nos damos cuenta, hay algunas fechas que no tienen la hora. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. Aquí podemos ir al data grid, a editar las columnas y en ese campo de fecha podemos cambiarle la forma en que nos presenta ese dato. Podemos ir a la parte que dice format y decirle que es un campo de datetime y le podemos decir que nos ponga, por ejemplo, este tipo de forma. ¿Cómo podemos también asegurar que siempre se capture una fecha y una hora? Las fechas que no tienen la hora quiere decir que solamente se seleccionó en el datetime picker la fecha, pero el datetime picker no es capaz de enviar la hora actual del sistema. Entonces también para hacer coincidir lo que se ve acá con lo que se ve en el datetime picker, ese también tiene una opción que es para poderle decir que su formato, vamos a cambiarlo aquí, lo habíamos dejado en short, lo vamos a dejar en custom y en el código, ¿qué podemos hacer? En el momento que se abre nuestro formulario podríamos agregar esta línea donde le digamos que en nuestro datetime picker tenga esta apariencia.
día, mes, año, horas, minutos y segundos. Vamos a ver. Aquí ya nos está poniendo entonces la fecha y la hora, y también lo tenemos completo acá. La fecha que no tenía ahora, si nos podemos dar cuenta, está asignado las 0 horas. Eso pasa porque el Datetime Picker, como les mencioné, no asigna ninguna hora al momento de que se selecciona una fecha. ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, en nuestro formulario, a mí se me ocurre que al momento de que se va a agregar un nuevo registro, bueno, también se le pueda asignar a ese Datetime Picker en su valor esta función, y eso al menos hará que al momento de guardar el registro tenga la fecha y la hora en que se guardó ese registro, aunque el usuario en su momento también podrá cambiarla a su gusto. Ahora vamos a modificar la consulta para que pueda funcionar buscando en el mismo campo de fecha. Entonces esta parte ya no la usaremos. Voy a repetir esta. Pero aquí preguntaremos por el time value igual a un parámetro sobre el mismo campo de fecha. Vamos a dar siguiente. En el código lo vamos a dejar tal cual, no tendríamos que modificarle nada. Vamos a hacer una prueba. Voy a buscar este mismo registro. Pero ahora la hora que voy a buscar es 02:17:10 p.m. Ahí vemos que lo está separando. La búsqueda aquí se complica un poco más porque hay que escribir exactamente cómo está guardado en el campo. Voy a, por último, pasarles un pequeño procedimiento que nos pueda servir para convertir una hora de 24 a 12 horas, que pueda facilitar un poco lo que se está escribiendo en esa caja de texto. Y le vamos a poner convertir hora. Vamos a crear una variable de tipo datetime. En este caso vamos a escribir un try para evitar que nos pueda saltar una excepción si es que lo que estamos queriendo convertir no tiene un formato adecuado.
Primero pasamos el contenido de la caja de texto a un formato de fecha en esta variable. Y después se lo regresamos a la caja de texto ya convertido y con el formato que necesitamos. Entonces ponemos esta instrucción. El catch lo podríamos dejar en blanco o mandar un mensaje sencillo. ¿Dónde vamos a mandar llamar esta conversión? Podemos hacerlo aquí justo antes de hacer la búsqueda. Vamos a hacer una última prueba. Voy a buscar la fecha tal como está, pero la hora la buscaré en formato de 24, es decir, pondré 14-17-10. Como podemos ver, hizo la conversión y ayudó un poco a la forma de cómo escribir la hora. Por último, les comento también que estas funciones que hicimos en SQL solo serán funcionales si nuestro campo de fecha está completo. Si un registro está en blanco, les podría saltar un error por conversión de tipos. Así entonces damos por concluido este ejercicio. Hasta luego.